funcionaban por los ejes, que estos no van a sufrir tanto, pero denle tiempo. O sea, hormonas liberadoras de corticotropina, adrenocorticotropina, cortisol. Liberadora de tirotrofina, tiroestimulante, FS4. La otra es liberadora de la hormona del crecimiento, músculo, hueso, IGF-1, o tengo la GHIH, que es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, que bajo ciertos parámetros y estímulos inhibe. Uno de esos es gracias al feedback negativo de eso. Después, ¿cuál pasamos? Las hormonas sexuales, ¿cierto? Vimos progesterona y estrógeno en la mujer, que tenía... Ya empezó la clase, chica. Que tenía que ver con el desarrollo mamario, el desarrollo uterino, ¿cierto? Todo para que esa fecundación se logre óptimamente, ¿cierto? Entre progesterona y estradiol. Y en el hombre vimos cómo actuaba la hormona luteinizante y la folículo estimulante. La luteinizante, ¿dónde actuaba? Chicas, ¿dónde actuaba la luteinizante? Ya, tratemos de poner un poco más de atención. ¿En los de Leydig? Células de Leydig, ¿cierto? En los conductos seminíferos, o los tubos seminíferos. ¿Y la FSH dónde actúa? En la testosterona. La LH, en la Leydig, la testosterona, que una de las funciones de la testosterona es la espermatogénesis, pero tiene otras funciones la testosterona, ¿cierto? Sí. Caracteres sexuales secundarios y aumentos de masa muscular. Sí. ¿Ya? Y la FSH sobre la testosterona derechamente para espermatogénesis. Bien, bien hasta ahí. Ya. ¿Tú no, pero... Ay, no me avisas. Ya. Ya, haciendo el remate que te van a... No me importa lo que digas. Ya, pero no importa. Ahora vamos a regulación del calcio. Si hablamos de regulación del calcio, entonces vamos a tener hormonas que nos van, cuando se hacen que hay poco calcio, nos van a aumentar la concentración de calcio. ¿Cómo? Recaptándolo o evitando que se secrete. ¿Ya? Y vamos a tener otra que si hay mucho calcio, que es difícil, lo va a eliminar. O sea, así se regula el calcio. Pero el calcio, en este caso, siempre va a ir de la mano con los fosfatos. ¿Ya? Ahí dice, con el fosfato. Ahora, ¿cómo se regula principalmente el calcio? Avísenme si cambia, yo me pongo a hablar, dejo de mirar esta cuestión. Por la hormona para la diálogo. PTH, hormona para tiroides. Adivinen quién estimula y cuál sería la glándula entonces. La paratiroides. Adivinen quién estimula a la paratiroides. Nadie. Aquí no tengo el eje hipotálamo, hipófisis, paratiroides. ¿Ya? Principalmente, miren, la paratiroides entra solito la disminución del calcio. ¿Ya? Aquí es distinto, no tengo un eje tan largo, sino que es la misma célula especializada en la paratiroides que tensan ya la disminución del calcio. Entonces, ¿qué nos dice? Las células principales que se ven clarito sintetizan y secretan paratormona en respuesta a la disminución de la calcemia. Aquí está, ¿lo ves? Disminuye el calcio. La concentración del ion calcio es regulada por las glándulas paratiroides, específicamente las células llamadas principales. ¿Les suenan células principales? ¿Dónde más hay células principales? ¿En el estómago? En el estómago. ¿Y qué secretaban esas? Carcinógenas. Esas son las parietales. Bueno, acá también hay, ¿ya? Pero estas que van a secretar para las hormonas. Y aquí viene, está todo escrito, pero empezamos acá. La paratormona, por lo tanto, disminuye el calcio. ¿Quién va a aumentar? La paratormona. ¿Y cómo voy a obtener más calcio? Porque se pensó que había poco calcio, ¿cierto? Sí, ya. ¿De acuerdo?
¿Qué voy a hacer con el hueso? Resorción ósea, por lo tanto, va a aumentar la salida de calcio desde el hueso. Y si eso sale, va a aumentar la calcemia en sangre. Al final eso es la calcemia. Pero ¿qué más? En el riñón va a aumentar la secreción de calcitriol, ¿ya? Y el calcitriol va a tener distintas funciones. Una en el intestino. ¿Y qué va a hacer en el intestino? Aumentar la reabsorción de calcio y fosfato. ¿Ya? Y fosfato. Pero ¿qué va a estar pasando en el riñón? Voy a estar reabsorbiendo calcio también, pero ¿qué estoy eliminando? Al fosfato. Entonces, todas estas acciones, tanto a nivel renal, estoy recaptando, a nivel intestinal, estoy reabsorbiendo y sacando calcio del hueso, ¿qué va a hacer? Que aumente los niveles de calcio. ¿Ya? Eso es lo que regula la paratormona. ¿Se entiende? Vamos acá, que es lo que está escrito. ¿Ya? Por eso yo digo, siempre traten de entender los esquemas. Los esquemas hablan solitos. ¿Ya? La PTH, la paratormona, aumenta la calcemia y disminuye la fosfemia. ¿Y cómo? O fosfatemia, puede ser también. ¿Cómo lo hace? Eliminándola por el riñón, ¿cierto? La PTH estimula la síntesis de calcitriol. Aquí está, flecha, calcitriol. ¿Ya? El calcitriol estimula la absorción intestinal de calcio y fosfato. Y aquí está, aumenta la absorción de calcio y fosfato. El calcitriol estimula la reabsorción renal de calcio, al igual que la paratormona. Y el calcitriol estimula la eliminación renal de... ¿Estoy comiendo calcio? No, de fosfato, ¿ya? Entonces ese fosfato que estoy reabsorbiendo también lo estoy eliminando. Porque mi objetivo, ¿cuál es? Aumentar la concentración de calcio. ¿Se entiende? ¿Entienden el dibujo? ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer, amigos, siempre los dibujos. Sigan una flecha y es los mismos esquemas que se pueden aprender. Como les digo, vayan de lo general a lo específico. Los nombres chiquititos se les estudian al final. Ahora sí tenemos. La calcemia, la calcitonina disminuye la calcemia. No, pero sí. Y yo les decía, regulación del calcio. Hay una que lo eleva, porque hay poco, y hay otro que tiene mucho, no baja. La paratormona con el calcitriol van a elevarlo cuando es poco. Pero la calcitonina, ¿qué va a hacer? Disminuye. Entonces, si hay mucho calcio, que es muy raro que pase, ¿ya? Porque dice, la calcitonina tendrá un efecto antagónico a la paratormona, pero su acción en humanos es muy baja. Las células C van a liberar calcitonina. ¿Y qué va a hacer la calcitonina? Si es antagónica, va a inhibir la resorción ósea, o sea, el hueso no va a estar liberando calcio, y por otro lado va a aumentar la excreción de calcio renal. ¿Y aquí qué está haciendo? Lo está reabsorbiendo. Como base. ¿Ya? Los paños con... ¿Ya? Entonces, la función de la calcitonina es la contraria a la paratormona. Si hay mucho calcio, va a eliminar a través del riñón y va a limitar la resorción ósea. Ahora, ¿cuál es el problema de la resorción ósea? Siempre estamos en proceso de resorción, pero es por la remodelación. ¿Ya? Siempre va a haber un equilibrio entre lo que degrado y genero. El problema es cuando los estímulos que provocan resorción son mayores a los que provocan formación. ¿Ya? Siempre un hueso, mientras crece, se va deformando y se va alargando entre lo que degrada y lo que va poniendo como cemento. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los estímulos de la resorción? Y en rojo, ¿quiénes van a estar? Arriba, los que inhiben el proceso, la resorción, de degradación. Y en azul, los que promueven el proceso. Entonces, todos estos azules van a provocar resorción. Ya sabemos que la paratormona y el calcitriol, como los mismos aquí, van a estar generando resorción. La de regla T4 y el cortisol, cuando vimos las metabólicas, ¿se acuerdan que decía degradación y síntesis proteica? Pero que la mayor tasa es degradación. ¿Por qué lo están haciendo? Porque son súper pesados. No, porque degradan proteínas, ¿ya? Y es parte de la matriz ósea. Interleuquina, ¿qué es? Factor de necrosis tumoral.
y SPG deberían ser prostaglandinas, que son señalizaciones del sistema inmune, también pueden generar resorción ósea. Acidosis inhibe inmovilización. Como les digo, los huesos están en constante cambio. Pero ¿qué pasa si pasamos mucho tiempo inmovilizados con la densidad ósea? ¿Cómo se llama este examen que le hacen principalmente a las mujeres? Densitometría ósea. ¿Ya? Porque depende mucho de eso y cómo se regularon estas tasas, como llego. ¿Y las densitometrías óseas dónde las hacen principalmente? En la cadera. ¿Y por qué la cadera? ¿Ah? ¿Qué pasa si se fracturan la cadera cuando son adultos, ya adultos mayores? Hasta luego, se pierde la autonomía, ¿ya? Se pasa por la dismovilidad y eso es un factor de mortalidad un índice de mortalidad muy alto. Entonces, si ustedes llegan con las caderas mal a esa edad, cuando ya nuestra capacidad de formación ósea es muy baja, ojo, ¿ya? Ojo. Así que hay que empezar a moverse antes, ¿ya? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Quiénes no inhiben la resorción? Los estrógenos, los andrógenos y la calcitonina, estamos claros. Pero nosotros tenemos que preocuparnos de quiénes, de los que nos generan masa ósea. ¿Qué pasa? El calcitriol, T3 y T4, y recuerdan que hay una degradación y producción de hueso o de proteílisis por parte de la T3 y la T4. La hormona de crecimiento que está encargada del crecimiento longitudinal de los huesos, ¿ya? Y también de la masa muscular. ¿Qué es eso? F crecimiento. Factor de crecimiento, ¿cuál? Este es Insulin Growth Factor. Factor de crecimiento insulínico tipo 1. ¿Y gracias a quién tenemos IGF? Gracias a la hormona de crecimiento. ¿Y qué más me genera formación? El ejercicio, el movimiento, la carga. Por eso les decía, pobres astronautas que están en el espacio sin carga. ¿Han visto cómo entrenan los astronautas, no? Que los tienen que amarrar a una bicicleta o tienen máquinas también, porque si no se bajan y no pueden caminar, se pierden tanta masa muscular y masa ósea que, dependiendo del tiempo que estén en el espacio, por el efecto de microgravedad, se pueden fracturar enteros. ¿Ya? ¿Y quién inhibe la formación ósea? No es conmigo el corrido, ¿ya? Pero nosotros siempre estamos, y ese proceso entre la formación y resorción se llama remodelación. Siempre estamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué voy a atender yo más? ¿A la formación o a la pérdida? Aquí a la pérdida, ¿cierto? ¿Ya? Y ojo, por eso le toman la densitometría. Sí. Ahora, ¿quedó claro esto? Ya. ¿Quedó claro que hay que moverse más? Más ejercicio. Y no tiene que ser morirse en el gimnasio. Pasan cada 20 minutos cuando estén entrenando una sentadilla, una banda elástica, la pegan, para divisar las piernas, para trabajar el glúteo medio, porque si no, después sufren la rodilla. No le duele la rodilla y es justo el glúteo. Después, reproducción. Hormonas participantes en la reproducción. ¿Y aquí qué tengo? Otro nombre lindo. Hormona liberadora de gonadotropina. Gonadotropina, es lo mismo, depende de dónde lo leas. ¿Ya? Entonces, este es el hipotálamo. ¿Qué dijo? Hormona liberadora de gonadotropina. Y del medio ambiente. Hipotálamo. Hormona liberadora de gonadotropina. ¿Dónde va a ir? A la adeno hipófisis. ¿Y la adeno hipófisis quién va a secretar? Gluteinizante y folículo estimulante. ¿Ya? La habíamos visto hace poco, ¿no? ¿Qué hacían en el hombre? ¿Cuál hacía espermatogénesis directamente? La folícula estimulante, ¿cierto? La folícula estimulante, las células de Sertoli.
Porque la luteinizante en el hombre, ¿qué hacía? ¿Dónde? Ahí mismo. A la célula de Leydig para secretar testosterona. Y la testosterona podía ser. Es como Marcelo que se así bueno. Espermatogénesis. Voy a recoger el ejemplo malo. El eje hipotálamo a la hipófisis gónada regula la secreción del hormona sexual. Entonces, obviamente, no obviamente, pero estas, ¿dónde van a ir? Hacia células endocrinas de las gónadas. ¿Ya? Ya sabemos por qué, porque en el hombre van a actuar en los testículos, ¿cierto? A nivel de células de Leydig y células de Sertoli, y en la mujer. Gracias. ¿Ya? La GnRH, o hormona liberadora de gonadotropina, estimula la síntesis y secreción de la hormona, ya lo dije. ¿Cierto? ¿Avanzamos? Sí. Ya, bien. Y nos pasamos a la prolactina. Está un poco saltada. Principales funciones de la prolactina. Ya se libera a la sangre la prolactina. La prolactina aumenta sostenidamente durante el último trimestre de embarazo por acción de estrógenos placentarios. O sea, tiene otra regulación además. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace la prolactina? Estimular la glándula mamaria, secreción y mantención de leche. Porque la expulsión de la leche, ¿de quién dependía? De la oxitocina. ¿Ya? Recuerden, está relacionada con la lactancia, sí, pero la oxitocina, si hay algo con que tengo que relacionar esa hormona, es con contracciones. Porque está en las contracciones uterinas y está en las contracciones de las glándulas mamarias. ¿Ya? Pero la que genera leche es la prolactina. Que a veces se confunden ahí entre la oxitocina y la prolactina. La prolactina se encuentra tónicamente inhibida en el hipotálamo, o sea, constantemente, hasta que tengo señales. ¿Ya? ¿Quién la inhibe? La dopamina. ¿Ya? En este caso funcionaría como hormona inhibidora de la prolactina. Actúa sobre, obviamente, la hipófisis, que es la que secreta la prolactina. O sea, mientras esté secretándose dopamina en ese eje, no hay prolactina. ¿Ya? Pero miren quién me estimula. Uno, el llanto. No le ha pasado, y yo lo he visto en amigas, y lo he visto en mi pareja, que empieza a llorar la guagua y como que empiezan a sentir los pechos como más cargados, que le empiezan a doler, ¿ya? Y saben al tiro que tienen que ir a amamantar. ¿Y qué otro estímulo? La succión del bebé. Entonces, ¿tengo estímulo externo? Sí. ¿Ya? Tanto estímulo auditivo como sensitivo, ¿ya? Al oír el llanto. ¿Y qué provoca eso? Que se dan cuenta que hay una inhibición de estas que me inhiben, hormona inhibitoria de la prolactina, células PIH, ¿ya? Hormona inhibidora de prolactina. Recuerden que cuando estoy normal tengo una inhibición tónica, o sea, en condiciones normales va a funcionar este circuito y me va a inhibir la prolactina. Pero cuando yo del bebé obtengo la succión, se va a inhibir esta inhibidora y voy a poder liberar prolactina. Entonces, ¿qué me ayuda? A secretar prolactina, el llanto del bebé, de forma aguda, porque de forma más crónica, acuérdense que aumenta también gracias a los estrógenos en el último trimestre, ¿ya? En el último trimestre de embarazo. Y ahí es cuando las mujeres que están embarazadas presentan mayor desarrollo mamario en ese último trimestre, ¿ya? En relación con la prolactina. Oxitocina, principales funciones de la oxitocina, estimula por la... ¿Cómo se llama esto? Este mecanismo. Este era el feedback positivo. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio? Y que no tiene regulación, sino que necesita un estímulo externo. ¿Y por qué externo? ¿Se acuerdan que lo otro era la misma hormona que inhibía por ello? Y este no, pues necesita ¿cuándo? Cuando nace, ¿ya?
El nacimiento del bebé interrumpe el ciclo. Entonces es un feedback positivo. Pero miren con qué está relacionado. Uno, lógicamente, que si está involucrado en el parto, va a estar con la contracción uterina. Pero otro, que les dije yo, que va a estar trabajando con la prolactina en la eyección de la leche. ¿Ya? Ah, ¿y de dónde salía la oxitocina? Qué pregunta trivia. ¿De qué parte de ahí arriba? Del hipotálamo. ¿Y el hipotálamo lo almacenaba dónde? En la neurohipófisis o hipófisis posterior. ¿Ya? Debe ser directamente una neurohormona que actúa sobre ya los tejidos. Acuérdense que esa neurona del hipotálamo tiene una proyección directa hasta la neurohipófisis y ahí tiene ese vaso sanguíneo que va a distribuir la oxitocina. ¿Ya? ¿Dónde vamos? Ya, vamos aquí. ¿Ya? Por lo tanto, de la neurohipófisis, ahí está, linda la neurohipófisis. ¿Y cuál era la otra de la neurohipófisis? Vaso. Vasopresina. Acuérdense que en la neurohipófisis era más fácil porque había dos nomás. Era la oxitocina con la vasopresina. ¿Ya? Y de nuevo, ¿qué tengo acá? El llanto del bebé. Centros cerebrales superiores. Hipotálamo. Hipotálamo, ¿qué hace? Libera oxitocina a la neurohipófisis y la neurohipófisis, en el caso del amamantamiento, va a ir a la mama para ayudar a la eyección de la leche. ¿Y qué otro estímulo tengo? Ah, me está haciendo la conferencia. La succión del bebé, de nuevo. ¿Y qué más se estimulaba con eso? La prolactina. Entonces, el llanto del bebé y la succión va a estimular también la prolactina y la oxitocina. La oxitocina estimula la contracción de las células mioepiteliales generando eyección de leche. Existe una acción sinérgica entre la prolactina y la oxitocina. Otros estímulos como la audición, incluso procesos superiores como la memoria, inducen la liberación de oxitocina. Recuerden que tenemos también el sistema límbico que tiene que ver con el tema conductual, ¿ya? Que siempre va a estar ahí metido en la regulación de muchos de los procesos que tenemos, ¿ya? Pero de nuevo, aparte del llanto del bebé y de la succión, ¿qué otro estímulo me libera oxitocina? Las contracciones uterinas durante el parto, ¿ya? Es más, es la dilatación, ¿ya? Es la dilatación del cerebro que estimula la liberación de oxitocina. Y por fin volvemos a estrógeno y progesterona, pero ahora ¿dónde? En el ovario, en la mujer. Y por eso hay que entender esto, todo el ciclo que involucra, ¿ya?, este proceso de fecundación, ¿cierto?, de maduración del óvulo. ¿Por qué? Porque vamos a tener los folículos primarios. Y miren, ¿quién es esa? Folículo estimulante. Estimula el desarrollo del folículo. Folículo secundario, ¿ya? Y el ovocito, células de la granulosa, secretan ¿qué cosa? Ricos en estrógeno. Y es importante, porque cuando veamos el calendario acá, de 2 días, vamos a ver que esta es la fase productiva de la secretoria, ¿ya?, donde se secreta más progesterona. Porque aquí es donde prácticamente nosotros podríamos empezar con la implantación y la fecundación. Y esto tenemos que relacionarlo directamente con la liberación de las hormonas. Y cuando libero el ovocito, ¿qué es lo que me queda? El cuerpo lúteo, ¿ya? El cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo es súper importante porque ¿qué más va a hacer? Las células se convierten en células luteínicas, luteinización, por acción de la hormona luteinizante una vez que se libera el folículo. Estas células secretan progesterona y estrógeno. Y ahí vamos a ver que una vez que se libera, ¿ya?,
Este ovocito, gracias, una vez que se libera, ¿qué pasa con la progesterona? Se eleva. Se eleva. ¿Ya? Es por eso que tenemos que entender esta imagen. Esta es como la imagen del ovario, ¿cierto? Que es lo que va pasando en cada etapa, pero lo que necesita se ve es esto. ¿Ya? Y que las hormonas foliculoestimulantes y luteinizantes van a ejercer acciones sobre los ovarios del aparato reproductor femenino, ¿cierto? Se lee súper bien. Se le ve bien en la diapo, ¿no? En la... Ya. La hormona luteinizante principalmente estimula la ovulación y hace que las células de la granulosa y teca secreten progesterona. Aquí la clave es la progesterona. En la fase inicial, ¿quién ayuda a la maduración del folículo? Folículo estimulante. Relaciones con los nombres. La primera etapa, folículo estimulante. ¿Qué hace? Maduración del folículo. Pero mire, la LH, secreción de progesterona y formación del cuerpo lúteo, por luteinización. Otra forma como de entenderlo más claro. Al principio, para la maduración del folículo estimulante. Para la formación del cuerpo lúteo, la luteinizante. ¿Ya? Bien. Ahora veámoslo acá. Lo vamos a tener por fase y 2 días. ¿Ya? Contando el día desde el día 0. Cada uno tiene su día 0, ¿cierto? A menos cuando son muy amigas y dicen, nos sincronizamos, ¿no? Nos avanzamos, ¿no? Yo lo escuchaba mucho y digo, ya se nos sincronizamos. Ya se ponen de acuerdo. No sé si será conductual, pero ya lo he escuchado. Y miren, la primera parte, ¿qué decíamos? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que madurar el folículo. ¿Y qué hormona es la que más tengo mayor concentración al principio? La FSH, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando me voy acercando y ya madura el folículo y viene la ovulación? ¿De qué tengo el pic? De la hormona luteinizante. Y la hormona luteinizante, ¿qué va a hacer? Formar el cuerpo lúteo. Y aquí ambas se empiezan a inhibir. ¿Por qué? Porque la luteinizante con la folícula estimulante funciona por feedback negativo con la progesterona. O sea, aumento de progesterona mientras más tengo, más me inhibe esta hormona. Y miren qué pasa cuando la progesterona cae. Y si no tengo hormona luteinizante, el cuerpo lúteo, ¿qué pasa? Empieza a hacer regresión. Entonces, gracias a la progesterona que inhibe la hormona luteinizante, este cuerpo, ya el cuerpo albicans también que se llama, no tiene función secretora de progesterona. ¿Ya? Lo voy a explicar de nuevo. Primera etapa. Necesito que madure el folículo. ¿Qué lo hace? Folículo estimulante. Folículo estimulante. Madura el folículo, tengo ovulación y voy a tener un pic de FSH, pero ya bajo el basal. ¿Y qué voy a tener? Luteinizante. La luteinizante. Ahora, ¿qué es lo entretenido? Que estas me empiezan a preparar todo lo que es el endometrio para hacer la fecundación. ¿Ya? Ahora, esto va a secretar ¿qué cosa? Progesterona y estrógeno. ¿Ya? Y va a seguir secretando mientras siga teniendo concentraciones de luteinizante. Pero cuando yo tengo progesterona, ¿quién inhibo? A la luteinizante. Por lo tanto, este cuerpo lúteo, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a degenerarse y perder la función. O sea, es la misma progesterona la que provoca esto, gracias a que está inhibiendo a la luteinizante. Y cuando esto ya deja de secretar progesterona, vuelvo a repetir el ciclo. ¿Ya? Vuelvo a repetir el ciclo. Y la inhibina también actúa sobre la folículo estimulante y la luteinizante. ¿Ya? Los cambios hormonales cíclicos generan el ciclo uterino y la menstruación. ¿Por qué? Porque si ya no se implantó el óvulo y no se fecundó, empiezo de nuevo. ¿Y por qué viene esta degradación? Porque ya no voy a tener progesterona. Y voy a empezar el ciclo de nuevo. Y pierdo esta capa bonita o esta cuna que había hecho para el óvulo.
¿Ya? Aquí estamos en la menstruación, ¿ya? En los primeros días, del 0 al 7, que puede variar, obviamente, ¿cierto? Estrógeno, inhibinas bajo. ¿Quiénes van a estar más altos aquí? Porque el ovario va a estar trabajando. Cuando están estos así, ¿quiénes están más altos? La FSH, primero, ¿cierto? Pues vamos a ver. Aquí, si se dan cuenta, del 0 al 7, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos menstruando, estamos, estamos menstruando. ¿Ya? ¿Quién está más alta aquí? Porque cuando estoy menstruando, en el ovario está madurando el folículo. Está madurando mientras estoy preparando todo para que se implante. ¿Se entiende? Sí. ¿No? Sí. Bien, tranquilo, lo vamos a explicar 80 veces si es necesario. Y después viene la fase proliferativa. Estoy preparando la camita, ¿cierto? Porque está creciendo el endometrio y se está vascularizando, ¿ya? ¿Y quién prepara eso? Los estrógenos, ¿ya? ¿Y quién lo ayuda después? La progesterona. ¿Cuándo? En la fase secretora. ¿Se dan cuenta? Y aquí está casi todo preparado, casi todo listo. ¿Por qué fase secretora? Porque aquí, ¿quién va a estar secretando mucho? El cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va a estar secretando mucho. ¿Mucho qué? Mucha progesterona. Y si yo tengo mucha progesterona, ¿a quién voy a estar inhibiendo? A la hormona luteinizante. Por lo tanto, este cuerpo lúteo está secretando mucho y ya no tiene acción de hormona luteinizante que hacer, va a empezar a secretar menos, hasta formar cuerpo albicans o albicante. Aquí el cuerpo blanco, también lo pueden encontrar. ¿Ok? Y si este ya no pierde función secretora, ¿quién cae? La progesterona. ¿Y quién va a empezar de nuevo? La progesterona. Y repito el ciclo. Y voy a estar menstruando. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende la vuelta ahora? La temperatura. Terminamos. 10 minutos antes. Ya, pregunta. Deja. ¿Qué hormona principalmente se libera postprandial? ¿Cuál? A, B, C, D. Después de comer. B. Porque si como, me va a subir la glicemia. Y como disminuyo la glicemia, libera insulina para GLUT4. ¿Te imaginas esas dos cosas? ¿Cuál es la función de la hormona tiroides? Aumentar el metabolismo corporal, aumentar la producción de eritrocitos, favorecer la retención de líquido, favorecer el crecimiento durante la adolescencia. La A y la B. Bien. Postprandial de la malicia. Otro mail. Porque postprandial yo como y actúa la insulina. O le dijera, si preguntara, ¿qué hormona de estas no serviría? Se secreta en el uno, pero ahí sería más. Término paliado, hormona que degrada los triglicéridos. O sea, hace lipólisis. 4. Bien. No voy a olvidar, capaz que salgan todas de una. Hormona que estimula la captación de glucosa mediante translocación GLUT4 en la membrana postprandial. Lo voy a poner delicado. Insulina. Hormona que tiene una respuesta rápida y breve. Hidrofílica, amigas del agua. ¿Por qué será entonces? ¿Por qué pueden ser rápida y breve? Porque tienen receptores de membrana. 4, 3, 2, ya. 2. Bien. Ya chiquillos. 2. ¿Cómo es el mecanismo de retroalimentación negativa que disminuye la secreción de la hormona periférica? Es
la misma hormona periférica que va a inhibir, ¿cierto?, a las más centrales, o sea, va a inhibir a la adrenocórtex o al hipotálamo. Ay, que sí. Ya. Ya sabes, mándenme las tres. La hormona periférica. Mándenme las tres juntas en un archivo y por favor, para facilitarme la tarea, al correo pónganle nombre. La hormona periférica se une a las receptores en el hipotálamo y el hipófisis y la secreción de las hormonas hipotalámicas e hipofisiarias. Dice inhibiendo la secreción. ¿Te voy a hacer con la prueba? Sí. Porque lo pongo las dos juntas.